Hay historias que todos conocemos. La horda de zombis hambrientos, la momia egipcia que vuelve a la vida, el hombre que se transforma en lobo bajo la luna llena, el vampiro que nunca muere. Todos ellos son figuras del miedo, personajes de ficción que habitan nuestras pesadillas, encarnaciones del terror, de lo desconocido, de lo que escapa a las reglas de la razón. Los vemos en libros, en películas, en leyendas que se repiten desde tiempos antiguos. Cambian los nombres, cambian los escenarios, pero el miedo permanece. El miedo a lo que parece humano, pero no lo es del todo. Y sin embargo, por mucho que asusten, sabemos que no existen. O tal vez sí. A mediados del siglo XIX, en el noroeste de España, en el corazón de la Galicia rural, un hombre fue juzgado por una serie de asesinatos brutales. Nadie entendía su método, nadie podía explicarlo, hasta que él mismo lo dijo. No fui yo, fue el lobo. Así nació una leyenda, una que no venía de Transilvania, ni del folclore americano, ni de la vieja mitología nórdica. Una leyenda con nombres, apellidos y víctimas reales. Primavera de 1846. En la pequeña aldea de Rebordechão, en plena Galicia rural, Manuela García Blanco se preparaba para abandonar todo lo que conocía. Viuda, madre de una niña de 13 años llamada Petra, Manuela llevaba años sobreviviendo a duras penas. Viuda de su primer marido, el padre de Petra, y abandonada por su segundo marido. Ella y su hija vivían de la caridad de sus familiares y de los esporádicos trabajos que conseguía. Fue entonces cuando se cruzó en su camino un hombre que hacía poco que se había asentado en Rebordechão, Manuel Blanco Romasanta, comerciante ambulante, curandero, buhonero y, cosa rara en aquellos tiempos y lugares, un hombre que sabía leer y escribir. Eso solo ya lo colocaba un escalón por encima de la mayoría. En un mundo de campesinos analfabetos, Romasanta ayudaba a la gente a redactar cartas para sus familiares lejanos, o a leer las noticias que nadie más podía descifrar. Con una voz suave y un discurso convincente, Romasanta se ganó el corazón de Manuela y acabó ofreciéndole algo que parecía milagroso. Un contacto en la vecina Santander, que buscaba mujeres para trabajar en casas acomodadas. Le prometió a Manuela una oportunidad para empezar de nuevo, una salida del aislamiento y la pobreza. Él mismo acompañaría a Manuela y a su hija y gestionaría el viaje. Manuela no necesitó meditarlo mucho. Cualquier cosa era mejor que su vida en Rebordechão. El viaje a Santander se haría en 2 etapas. El 30 de marzo de 1846, Romasanta emprendió camino junto a la pequeña Petra, mientras Manuela vendería su casa y se despediría de su familia. Cuando Romasanta regresó a los pocos días, le dio a Manuela la buena noticia. No solo había conseguido colocar a Petra en una muy buena casa en Santander, la de un cura, nada más y nada menos, sino que además estaba deseando que Manuela fuese también a trabajar en la misma casa, pues nunca separaría a una madre y a su hija. Así que el 7 de abril de 1846, Manuela García y Manuel Blanco partieron hacia Santander. Se despidieron con promesas de escribir, de volver, de prosperar. Las primeras semanas llegaron cartas, firmadas por Manuela, que confirmaban que todo estaba bien, que habían llegado, que estaban agradecidas. Y luego, poco a poco, el silencio. Pero, ¿quién era ese tal Romasanta? Manuel Blanco Romasanta nació el 18 de noviembre de 1809, en la aldea de Regueiro, en la provincia de Orense, Galicia, y fue el segundo de los 4 hijos que tuvieron Miguel Blanco y María Romasanta. En la partida de bautismo aparece como Manuela y fue criado como una niña durante los primeros años de su vida. No sería hasta su confirmación, a los 12 años, que ya aparece en los registros eclesiásticos como Manuel. En ninguna parte figura el motivo de este cambio, pero algunos estudios modernos
han sugerido que podría haber tenido alguna condición intersexual, específicamente pseudohermafroditismo femenino. Lo que sí se sabe es que Manuel Blanco Romasanta era de pequeña estatura, 1,37 m, y con las facciones afeminadas. Había desempeñado numerosos trabajos en su juventud: sastre, tendero, jornalero, pero si por algo destacaba era por saber leer y escribir, algo inusual entre los campesinos de su entorno. Esa habilidad le dio un papel especial en su comunidad. Servía de lector público, escribía cartas para los que no sabían hacerlo, ayudaba con documentos legales. A los 21 años se casó con Manuela del Campo y durante un tiempo llevó una existencia tranquila en su regueiro natal. Pero su vida dio un giro en 1834. Su mujer falleció. Viudo a los 24 años y sin descendencia, Manuel decidió que ya nada le ataba a Regueiro e inició una vida de buhonero, recorriendo los caminos de Galicia, León e incluso Portugal. Poco se sabe de él durante los siguientes 9 años, hasta que en 1843 un comerciante de León denuncia a Romasanta por una deuda de 600 reales de vellón, unos 10.000 euros de hoy en día. Manuel argumenta que ya pagó la deuda y que tiene el recibo correspondiente, pero en lugar de enseñarlo, lo que hizo fue huir al monte. Tras él partió Vicente Fernández, alguacil al que encargaron apresarlo y embargar sus pertenencias. Poco después, el cuerpo sin vida de Vicente fue hallado cerca de Ponferrada, sin dinero, sin su capa ni su reloj. La conclusión a la que se llegó fue simple: Manuel Blanco Romasanta había acabado con la vida del alguacil que lo perseguía, había robado sus pertenencias de valor y había vuelto a huir. ¿Hubo pruebas de ello? ¿O testigos que presenciaran lo que pasó? Ni lo uno ni lo otro, pero ¿quién los necesita cuando está tan claro lo que ocurrió? En 1844, Manuel fue juzgado en rebeldía y condenado a 10 años de prisión. Romasanta huyó y se ocultó en Galicia. No podía regresar a su aldea natal, porque sería el primer lugar donde lo buscaría. Este hecho lo llevó a instalarse en Rebordechao, primero pasando unos meses guardando ganado en las montañas, y luego asentándose como jornalero y finalmente como buhonero. El silencio que siguió a la partida de Manuela y Petra duró más de lo que muchos consideraban prudente, pero Romasanta tenía respuesta para todo. Si alguien preguntaba, él mostraba cartas. Las firmaba Manuela. Decían que estaban bien, que trabajaban en una buena casa, que Petra estaba aprendiendo a leer, que no podían volver aún, pero que lo harían, que no hacía falta preocuparse. Y la gente, por un tiempo, le creyó. En marzo de 1847, Benita García Blanco, hermana de Manuela, recibió una carta. En ella, su hermana la animaba a que hiciera el mismo viaje junto con su hijo Francisco, un niño de 9 años. Le decía que las condiciones en Santander eran buenas, que el trabajo abundaba y que la persona que las había ayudado a ellas a hacer el viaje podía acompañarlos también. Fue por eso que cuando Romasanta le ofreció llevarla a ella y al pequeño Francisco, Benita aceptó. Vendió algunas posesiones, preparó lo justo y partió. Una vez más llegaron cartas. En ellas, Benita aseguraba que estaba bien, que el pequeño Francisco estaba contento, que el viaje había valido la pena. A principios de 1850, la historia se repitió con Antonia Rúa Carneiro, una mujer viuda que tenía 2 hijas, María Dolores, de 15 años, y Peregrina, de 9. Romasanta le prometió trabajo, como siempre. Esta vez no fue en Santander, sino en Castilla. Él las acompañaría durante el viaje y cuidaría de ellas. Antonia partió primero, junto a la pequeña Peregrina. María Dolores, la hija mayor, se uniría a ellas un par de meses más tarde.
Durante las semanas siguientes, Antonia se mantuvo en contacto con sus conocidos. Al igual que en los casos anteriores, mandó cartas escritas con una caligrafía correcta, contando que todo era maravilloso en su nuevo destino. Tanto ella como su hija estaban bien, y ambas estaban deseando que María Dolores se reuniese con ellas. Cuando la hija mayor partió para reunirse con su familia, lo hizo bajo la protección de Roma Santa. A mediados de ese mismo año, la historia dio un nuevo giro. Josefa García Blanco, prima de Manuela y Benita, recibió una carta. En ella, Manuela hablaba de lo bien que estaban en Santander, de cómo Petra ya era casi una señorita. Le decía que hiciera el viaje, que llevara consigo a su hijo José, de 6 años. Josefa lo habló con su marido, Antonio. Ambos dudaron, pero no lo suficiente. La promesa de un buen trabajo para Josefa y la posibilidad de que más adelante Antonio pudiese reunirse con ella y con su hijo pequeño era demasiado tentadora. Roma Santa los convenció de que lo mejor era que llevase primero al pequeño, que él se encargaría de que llegase con sus primas Manuela y Benita, y que en unos meses Josefa se reuniría con él, que la separación sería breve. Josefa aún tardó en partir. Vendió algunas de las pertenencias que tenía para pagar el trayecto y los honorarios de Roma Santa, y en enero de 1851 emprendió el viaje hacia Santander, bajo la promesa de reencontrarse con su hijo y de una vida mejor junto a sus primas. A estas alturas, algunas personas ya empezaban a hacer preguntas que no tenían respuesta cómoda. ¿Por qué nadie más recibía cartas directas de las mujeres? ¿Por qué ciertos objetos, pendientes, peinetas, paños, que se reconocían como de las emigradas a Santander, ahora se encontraban en manos de otras personas, vendidas o intercambiadas por el buhonero Roma Santa? Además, su negocio se había ampliado. Ya no solo vendía telas, ahora ofrecía ungüentos especiales, grasas supuestamente medicinales capaces de curar reumas, aliviar dolores y tratar heridas. Los frascos tenían un olor extraño, tanto que un farmacéutico de la comarca, tras analizarlos, comentó que parecía grasa humana fundida. Nadie lo denunció, bien porque no había pruebas claras, o bien porque la figura del hombre del unto, la existencia de los sacamantecas, de esas personas que hacían filtros milagrosos a base de grasa y sangre humana, capaces de curar enfermedades incurables, y que luego vendían a personas pudientes, era conocida por muchos y temida por todos. Con una persona así, era mejor no meterse en problemas. Por eso la gente oyó, vio y cayó, pero el rumor se instaló. El detonante llegó con la desaparición de Josefa García Blanco y su hijo José. Su esposo, Antonio Rodríguez, se negó a aceptar que las cartas que Roma Santa le mostraba como prueba de que estaban bien eran auténticas. Fue de aldea en aldea, habló con quienes habían visto partir a Josefa y cuanto más preguntaba, más claras eran las coincidencias. Antonio acudió a las autoridades. La justicia local abrió una investigación. Se interrogaron testigos, se reconstruyeron rutas de viaje, se registraron casas y caminos. Lo que encontraron fue inquietante. Restos óseos en zonas rurales apartadas, objetos personales de las víctimas que habían sido revendidos y, sobre todo, una línea continua de desapariciones con un solo punto en común: Manuel Blanco Roma Santa. El caso llegó al juez instructor del partido judicial de Allariz, al que pertenecía Rebordechao, que ordenó la detención inmediata. Pero Roma Santa había desaparecido. Ya no estaba en Galicia. Había cruzado la frontera hacia el vecino país de Portugal, donde seguía viviendo con otro nombre y manteniendo su actividad de vendedor ambulante.
Pero la búsqueda no cesó, y finalmente Romasanta volvió a España y fue arrestado en Nombela, en la provincia de Toledo, lejos de Galicia, donde nadie conocía su pasado. La detención ocurrió sin resistencia. No estaba armado, no se escondía, no parecía nervioso. De hecho, parecía esperar que todo llegara. Lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. El juicio de Manuel Blanco Romasanta comenzó en Allariz el 6 de abril de 1853. Lo que debía ser un proceso judicial más, aunque terrible por el número y la brutalidad de sus crímenes, se convirtió en algo mucho más complejo, en algo que desbordaba los límites del derecho y de la razón. Así nació el expediente 221 de 1853, correspondiente al juzgado de primera instancia de Allariz, en la provincia gallega de Orense. Un archivo muy extenso, de más de 2000 páginas manuscritas, que se conserva hoy en día en el Archivo Histórico Provincial de Orense. Desde el primer momento, Romasanta adoptó una actitud que descolocó a todos. No se defendió como un inocente. No negó haber estado con las víctimas. No negó haberlas visto por última vez. No negó haber vendido sus pertenencias. Reconoció los hechos, pero no asumió la culpa. Declaró que sufría una maldición, que en determinadas noches, en mitad del monte, se convertía en lobo, que durante esas transformaciones mataba, sí, pero sin conciencia, guiado solo por el instinto animal, sin control, y que al recobrar su forma humana, solo encontraba los restos, sangre, ropas y huesos, y que lloraba por ello. Dijo haber heredado la maldición tras un encuentro en Portugal con un matrimonio de brujos que también eran licántropos. Afirmó que entre 1846 y 1852 había sufrido varias transformaciones, y que esa bestia que habitaba dentro de él era el verdadero culpable. La prensa recogía cada frase dicha en el juicio, y la reacción pública fue inmediata y visceral. Algunos creían en su delirio, otros veían en él a un manipulador inteligente que buscaba eludir la pena de muerte. La acusación fue clara: 9 asesinatos probados, todos cometidos con ventaja, alevosía y ánimo de lucro. Se presentó el testimonio de los familiares, los objetos de las víctimas encontrados en su poder, las cartas falsificadas, los restos hallados en el monte. Se destacó su habilidad para generar confianza, su conocimiento de las rutas rurales y su forma sistemática de actuar. Los peritos médicos fueron llamados a declarar. Uno de ellos, el doctor Felipe Hernández, concluyó que Romasanta no mostraba signos de locura clínica, que su conducta era fría, calculada, orientada a preservar su vida, que podía distinguir perfectamente el bien del mal y que, por tanto, debía ser considerado responsable de sus actos. Sin embargo, otro informe médico, encargado directamente por el Ministerio de Justicia, sugería que podía estar afectado por una psicosis maníaco-depresiva o por licantropía clínica, un término entonces en boga para describir a personas que creían ser animales, aunque no lo fueran. Este informe propuso estudiar su mente antes de ejecutar ninguna sentencia. A pesar de este último documento, el tribunal dictó sentencia el 6 de septiembre de 1853, pena de muerte por garrote vil. La reacción fue inmediata. Algunos vieron justicia, otros una oportunidad perdida para entender una mente enferma. Pero el caso dio un giro más. El doctor José de Castro,
uno de los estudiosos más influyentes del momento, escribió una carta directamente a la reina Isabel II. En ella argumentaba que Roma Santa debía ser preservado vivo, no por misericordia, sino por ciencia. Era un caso único, decía, un ejemplo sin precedentes de enfermedad mental, que debía ser investigado. Ejecutarlo era desperdiciar una fuente invaluable de conocimiento. La reina escuchó y el indulto llegó pocos días antes de la ejecución. Roma Santa no sería ajusticiado, sería trasladado a una prisión en Ceuta, ciudad española situada en la costa de Marruecos. Allí sería estudiado y observado, pero lo que realmente sucedió es que fue olvidado. Después del indulto, Manuel Blanco Roma Santa fue trasladado al presidio de Ceuta. Se convirtió en un prisionero más, bajo vigilancia, sin acceso a tratamiento ni seguimiento clínico sistemático, como prometían las cartas que pidieron su vida para la ciencia. Durante un tiempo, en la prisión de Ceuta, hubo quien creyó que Roma Santa sería objeto de estudios médicos, que doctores y académicos de medio mundo viajarían a entrevistarlo, a entender su mente, a descifrar si mentía o si verdaderamente creía que una maldición lo transformaba en lobo. Pero nadie fue. Roma Santa pasó sus últimos años en silencio, en un penal donde pocos sabían quién era realmente. Su historia, que había llenado titulares y dividido a la sociedad entre incrédulos y creyentes, terminó en una celda olvidada. Murió el 14 de diciembre de 1863, a los 54 años de edad, según consta en los archivos del penal. No se especifica la causa exacta de la muerte, solo una anotación escueta en el libro de registros y una tumba en la fosa común de la prisión. Durante muchos años, en los pueblos de Galicia, el miedo tuvo forma de lobo. En las noches de invierno, cuando el viento aúlla entre los montes y la niebla cubre los senderos, hay quien aún recuerda a Roma Santa, no como asesino, sino como el hombre lobo. Su historia quedó atrapada entre dos mundos, el de la crónica negra y el del mito. La justicia lo juzgó como hombre, pero la leyenda lo convirtió en bestia. ¿Fue un psicópata brillante? ¿Un farsante que usó el miedo popular para librarse del garrote vil? ¿O verdaderamente creía que al caer la noche, la luna llena le transformaba y el instinto lo arrastraba? Con los años, Roma Santa ya no era solo un criminal, era una advertencia, algo que se susurraba para recordar que el peligro no siempre ruge, a veces habla con calma y con palabras amables. Hoy, más de siglo y medio después, su caso sigue siendo estudiado, pero la pregunta original sigue abierta. ¿Era Manuel Blanco Roma Santa un monstruo o un reflejo deformado de los monstruos que la sociedad necesita inventar? La respuesta no está en los documentos, está en la forma en que aún hoy su historia se niega a morir.